Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Se filtra llamada secreta de Bar Arduk confesando su infelicidad con el Sinsangu. Queridos amigos, hoy estamos ante uno de los acontecimientos más impactantes y dolorosos que han sacudido el mundo del espectáculo en los últimos tiempos. Una noticia que ha caído como una bomba en el centro de la agenda y que nos ha dejado a todos con la boca abierta, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba que una historia de amor que parecía tan perfecta, tan llena de magia y complicidad, pudiera tener un trasfondo tan oscuro y triste como el que acabamos de descubrir. Estamos hablando de la pareja favorita de millones, de esos dos nombres que cuando se juntan hacen temblar las redes sociales, Bar Arduk y el Sinsangu, quienes durante años nos han hecho soñar con sus miradas, con sus gestos y con esa química inigualable que traspasaba las pantallas, pero hoy, lamentablemente, el sueño se ha roto en mil pedazos debido a una filtración que nadie vio venir. Una grabación de voz que ha salido a la luz y que ha revelado los verdaderos sentimientos de Bar Arduk, dejando al descubierto una realidad que ha destrozado el corazón de todos sus fanáticos. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando una misteriosa grabación de una llamada telefónica empezó a circular por internet a la velocidad de la luz. Una conversación privada en la que se escucha claramente la voz de nuestro querido Bar Arduk hablando con un amigo muy cercano, en un tono de voz que denota un cansancio extremo, una tristeza profunda y una resignación que nos ha helado la sangre, porque en esa llamada, lejos de las cámaras y los flashes, Bar se abre completamente y confiesa lo que realmente sentía en su relación con el Sinsangu, diciendo unas palabras que jamás pensamos escuchar de sus labios. En el audio, se puede escuchar a Bar diciendo con voz temblorosa: «Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien, amigo, lo he intentado con todas mis fuerzas. He luchado contra mis propios sentimientos y contra las circunstancias, pero la verdad es que no he podido ser feliz con el Sin. Por más que lo intenté, la felicidad siempre se nos escapaba de las manos». Estas palabras han sido como un puñal en el corazón para los seguidores de la pareja, quienes siempre creyeron que ellos eran el ejemplo del amor perfecto, pero la grabación continúa y Bar profundiza aún más en su dolor, explicando los motivos de esta infelicidad oculta. Ella es una mujer increíble, tiene un talento único y una belleza que deslumbra, pero nuestros mundos son demasiado diferentes. Nuestras formas de ver la vida chocan constantemente y esa tensión ha ido matando el amor poco a poco, hasta que ya no quedó nada más que costumbre y silencio. Es devastador escuchar a un hombre tan fuerte y carismático como él hablar con tanta vulnerabilidad, admitiendo que el amor no fue suficiente para superar las diferencias irreconciliables que existían entre ellos. Y lo más triste de todo es pensar en cómo se debe sentir el Sinsangu en este momento, al saber que estas confesiones tan íntimas se han hecho públicas de la peor manera posible. Según fuentes cercanas, esta conversación tuvo lugar hace apenas unos días, justo después de que ambos fueran vistos saliendo de un restaurante con caras largas y distantes. Lo que confirma que las cosas entre ellos no iban bien desde hace tiempo, aunque ante las cámaras intentaran mantener la apariencia de una pareja feliz y enamorada. Bar, en otro momento de la llamada filtrada, agrega una frase que ha generado mucha polémica y debate entre los fans: «Me sentía asfixiado, sentía que perdía mi identidad tratando de encajar en lo que ella esperaba de mí. Y eso no es vida para nadie, no puedo sacrificar mi propia paz mental por mantener una imagen que ya no existe». Esta declaración sugiere que las exigencias dentro de la relación eran muy altas y que Bar se sentía presionado, quizás por las expectativas de los fans o quizás por la propia dinámica de la pareja. Pero lo cierto es que su confesión ha abierto una caja de Pandora llena de preguntas sin respuesta. Imaginemos por un momento la escena: Bar solo en su habitación, marcando el número de su amigo de confianza, buscando un desahogo desesperado porque ya no podía cargar con el peso de una mentira. Y sin saber que esa conversación íntima terminaría siendo escuchada por millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, la reacción del Sinsangu ante este escándalo es un misterio total, ya que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración oficial, se ha mantenido en un silencio absoluto que preocupa mucho a sus seguidores, quienes temen que esté devastada por las palabras de quien fuera su gran amor. Algunos rumores apuntan a que el Sin ya sospechaba que Bar no era feliz, pero escuchar la confirmación de su propia voz y de una manera tan cruda debe ser un golpe durísimo para su autoestima y para sus sentimientos. En la grabación, Bar también menciona un intento fallido de arreglar las cosas, diciendo:
hablamos 1000 veces, tratamos de buscar soluciones, incluso pensamos en tomarnos un tiempo. Pero al final siempre volvíamos al mismo punto de partida, a esa sensación de vacío que no podíamos llenar con nada. Es evidente que ambos lucharon, que no se rindieron fácilmente, pero a veces el amor no basta para sostener una relación cuando la base está dañada. Y eso es precisamente lo que Bar está tratando de explicar en esta llamada que ahora es de dominio público. La comunidad de fans está completamente dividida. Por un lado están quienes apoyan a Bar y entienden su necesidad de buscar su propia felicidad, argumentando que nadie debe estar en una relación donde no se siente pleno. Y por otro lado están quienes defienden a Elsin, criticando a Bar por haber hablado de esa manera con un tercero en lugar de haber resuelto sus problemas en privado con ella. La tensión en las redes sociales es palpable, con miles de comentarios y teorías surgiendo a cada minuto, analizando cada palabra, cada suspiro y cada pausa en la voz de Bar, tratando de encontrar un culpable o una razón que explique por qué este cuento de hadas se ha convertido en una pesadilla mediática. Lo que queda claro es que la imagen de la pareja perfecta se ha desmoronado y ahora nos enfrentamos a la cruda realidad de dos personas que, a pesar de quererse, no lograron encontrar el camino para ser felices juntos. Es una lección dura sobre el amor y las relaciones, recordándonos que lo que vemos en la pantalla o en las fotos de Instagram muchas veces no refleja la verdad de lo que sucede a puertas cerradas. Bar termina la llamada con una frase que suena a despedida definitiva: solo quiero que ella sea feliz, aunque esa felicidad no sea conmigo, y yo necesito encontrarme a mí mismo de nuevo, lejos de todo este drama. Estas palabras finales nos dejan con un nudo en la garganta y con la certeza de que este capítulo de sus vidas se ha cerrado para siempre, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y desilusión. Ahora nos toca a nosotros analizar la situación y tratar de entender qué pasará a partir de ahora con sus carreras y con sus vidas personales. Porque sin duda este escándalo marcará un antes y un después en la trayectoria de ambos actores. Es difícil predecir si podrán seguir trabajando juntos en el futuro o si esta ruptura será tan definitiva que no volveremos a verlos compartir pantalla. Lo cual sería una gran pérdida para la industria y para todos los que amamos su trabajo. Pero la vida sigue y seguramente ambos encontrarán la manera de sanar y seguir adelante, aunque el recuerdo de esta triste confesión nos acompañará por mucho tiempo. Queridos amigos, la situación es realmente delicada y triste. Ver cómo una historia tan bonita termina de esta forma tan abrupta y pública es algo que nos afecta a todos los que hemos seguido sus pasos desde el principio. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto, porque su opinión es lo más importante para mí y quiero leer sus comentarios. ¿Creen que Bararduk hizo bien en desahogarse con un amigo o debería haber guardado silencio por respeto a la relación? ¿Piensan que el Sinsangu perdonará estas palabras o será el fin definitivo de cualquier tipo de vínculo entre ellos? ¿Ustedes hubieran preferido no escuchar nunca este audio y seguir creyendo en la magia de su amor? Por favor, escriban todas sus opiniones y teorías aquí abajo en la caja de comentarios. Vamos a debatir con respeto sobre este tema tan candente. No olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna actualización sobre este escándalo y muchos más, y denle like al video si les ha gustado este análisis profundo. Hasta la próxima, amigos.